Gracias, Luz. Señor, en tu nombre empezamos este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das, la salud, la fortaleza, los medios que tenemos para comunicarnos. Gracias, Señor, por esto, y también, Espíritu Santo, nos entregamos en tus manos para recibir no la palabra simplemente oída, pero la palabra que penetra nuestros corazones, llega hasta nuestra alma y llega a nuestro espíritu y nos bendice, nos transforma, nos cambia, en el nombre de Jesús. Amén. La lección 17 comienza con el capítulo, bueno, la última partecita del capítulo 8, que dice... Y ahora ustedes van a ver por qué es importante prestarle atención a todos estos detalles, porque el capítulo 8, versículo 31, termina con estas palabras. También su concubina, ¿se acuerda que terminamos estudiando la vida de Gedeón? Y dice que él tuvo 70 hijos, ¿no? 70 hijos. Estaba muy ocupado este muchacho. Y pero tuvo una concubina. La concubina no era esposa. Y ahora ustedes, por favor, fíjense en este versículo, porque aquí nos dice de dónde viene su concubina. ¿De dónde? Y dice también su concubina, que estaba en Siquem. En Siquem. Le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Ustedes se acuerdan que le dije que Abimelech significa, es dos palabras. Abba, que significa papá, papito, y Melech, que significa rey. Entonces, Abimelech significa mi papá es rey. En la Biblia se acuerdan que hubo un rey llamado Abimelech, el que se encontró con Abraham. Lo que pasa que era como un título. Mi papá es rey, era como no solamente un nombre, pero era como un título. El rey Abimelech era rey el que se encontró Abraham cuando fue a Egipto. Era un verdadero rey. Ese se merecía ser llamado Abimelech. Pero este muchacho era el hijo de una concubina. Así que la concubina, espérese. La concubina le puso el nombre de Abimelech. Dice, también su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces esta mujer que vivía en Siquem le puso por nombre Abimelech. Capítulo 9. Ahora ustedes van a ver por qué es importante mirar los lugares y los nombres. El capítulo 9, versículo 1 dice, entonces Abimelech, y ahora fíjese, hijo de Jerobaal. Aquí en este capítulo nunca lo llama Gedeón. Gedeón es llamado Jerobaal. Entonces dice, Abimelech, hijo de Jerobaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo. Entonces lo que nosotros podemos ver acá es un par de cosas. Primero, la mamá era de Siquem. La mamá le puso por nombre Abimelech. Pero como este pasaje me dice que Abimelech fue a Siquem, eso significa que Abimelech no vivía en Siquem. Vivía con su papá y con sus hermanos. Se crió con su padre, no con su madre. Y entonces por eso se dan cuenta que por eso él va a Siquem. Y habla con sus medio hermanos. Porque tenía 70 hijos de Gedeón que eran hermanos, pero también tenían a sus hermanastros que vivían en Siquem. Y Abimelech, entonces, el hijo de Jerobaal, al inicio de este capítulo, podríamos pensar que él también iba a contender con Baal, porque se acuerdan que
lo que significaba Jerobaal. Jerobaal significaba contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Ustedes se acuerdan que Gedeón le tumbó el altar del papá que le tenía a Baal, y entonces le pusieron por nombre Jerobaal, porque peleó contra Baal y que Baal pelee contra él. Por otro lado, fíjese qué cosa ahora. Cambia algo acá. Porque, por otro lado, todas las veces que viene un juez, trae bendición, trae liberación, después el juez se muere y viene una apostasía, entonces como que después de que viene la apostasía en Israel, se introduce alguna nación opresora. Sean los amalecitas, los madianitas, los ismaelitas, lo que sea, ¿no? Es decir, cuando había un juez, el juez traía liberación, venía un tiempo de descanso y después el juez se moría. Y después que se moría, la nación volvía otra vez a una apostasía y entonces viene una nación extranjera, una nación de la tierra, una nación de los cananeos, lo que sea. Pero ahora fíjese lo que sucede. Aquí no se introduce una nación que los viene a oprimir. Aquí se introduce al hijo del libertador, Gedeón, que se va a convertir en un rey que va a oprimir a Israel. Fíjese qué cosa, ¿no? Ahora, nos vamos a dar cuenta de algo acá de Siquem. Esto de Siquem nos recuerda que los de Siquem se habían apartado radicalmente del ejemplo de Gedeón. Siquem, mire, fíjese la definición. Siquem, la palabra Siquem, significa espaldas. Pero mire lo que significa. No significa simplemente la espalda. Significa, ustedes se fijaron que la espalda tiene dos partes. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen dos partes? Esta parte y la otra parte. ¿Cómo se llama eso? ¿Omóplato? ¿Cómo se llama eso? No sé, dos omóplatos. ¿Sí? Bueno, Siquem no solamente significa espalda, pero significa la parte que está en el medio de los dos omóplatos. Ahora usted va a ver. Porque aunque el libro de Josué me dice que Siquem fue capturada por Israel, hasta Siquem no solamente fue capturada por Israel, pero fue designada como una nación levítica. ¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento había una ley? Había una ley que Israel tenía que tener ciudades de refugio. Ciudades de refugio. Y las ciudades de refugio eran ciudades que podían ser un refugio para una persona que había cometido homicidio accidentalmente. Entonces la ley, esto está en la Torá, y la ley determinaba que si alguien cometía homicidio, pero accidentalmente, sin querer queriendo, pero sin querer, ¿sí? Entonces dice que cuando alguien mataba a alguien, fíjese ahora, le voy a enseñar una palabra, ¿está bien? Poderosísima, una palabrita. Cuando alguien mataba a alguien por accidente, alguien de la familia del que había muerto tenía que levantarse para ser el vengador de la sangre. El vengador de la sangre. El vengador de la sangre. Esa es una palabra muy específica en la Biblia.
porque era una persona que tenía que buscar al que cometió homicidio contra alguien de su familia y tenía que vengar la muerte de esa persona. Entonces, esto es una enseñanza aparte, pero esto de vengador de la sangre, el pariente redentor, era un pariente que iba a redimir e iba a vengarse de la muerte de su pariente. El pariente redentor es la palabra que se usa de Jesús. Él es mi pariente redentor. Él es el que vengó la sangre. Todo lo que Satanás hizo en contra nuestra, Jesús no solamente nos rescata, pero también se vengó. Es decir, es el pariente redentor, el vengador de la sangre. Entonces, en Israel tenía que haber gente, tenía que haber ciudades que iban a recibir a esta persona, que había cometido su homicidio por accidente. Y Siquem era una de estas ciudades. Siquem, en el monte de Efraín. Era una ciudad de escape, una ciudad de refugio. Pero aún más importante, Siquem fue una ciudad donde el pueblo de Israel renovó su voto con Dios. Ustedes se acuerdan que cuando Josué entró a la tierra prometida, los llevó, ¿sabe dónde los llevó? A Siquem. Llevó a todo el pueblo a Siquem. ¿Sabe por qué? Y ahora usted va a entender por qué Siquem significa lo que está en medio de las dos espaldas. Porque Siquem estaba en un valle. De un lado había un monte, del otro lado estaba el otro monte. De un lado estaba el monte Gerizim y del otro lado estaba el monte Ebal. Y Josué se para en Siquem, Josué 24, reúne a todas las tribus de Israel, llama a los ancianos, los príncipes, los jueces, los oficiales y se presentan delante de Dios. Y ahora Josué los desafía. ¿Sabe dónde? En Siquem, entre los dos montes. Y le dice, ustedes tienen que elegir a quién van a servir. Es como que estaban en el medio de la espalda, ¿sí? Y tenían que elegir o la bendición o la maldición. Porque Josué se las dijo clara. Si ustedes sirven a Jehová y obedecen, entonces serán bendecidos. Y hay toda una lista de bendiciones. Pero si ustedes desobedecen y sirven a otros dioses, entonces aquí está, elijan, ¿no? Y bueno, y los israelitas estaban en Siquem, estaban en el medio de los dos montes, en medio de los dos omóplatos. ¿Usted le parece que Dios elige a la tierra así por elegirla? Dios elige a la tierra hasta por las piedritas que hay en la tierra. Que dicho sea de paso, la tierra de Canaán, cuando ellos estuvieron en Egipto 400 años, ellos no necesitaban lluvia. ¿Sabe por qué? Porque estaba el río Nilo. Y el río Nilo es un río ancho y profundo. Y siempre hay agua. No necesitaban lluvia para nada. Nada. Tenían el río Nilo. Y toda la economía de Egipto estaba basada en el río Nilo. Por eso los egipcios decían que el río Nilo era un dios, una diosa, porque le proveía de todo. Cuando Dios entonces ahora los lleva a la tierra prometida, Canaán, ahí en Canaán no hay río. Olvídense del río Jordán. El río Jordán no es un río. El río Jordán es un riachuelo. Y sí es un riachuelo. Es decir, el río Jordán, el mar de Galilea no es un mar, es un lago. Entonces por eso Dios los lleva a la tierra de Canaán, donde obligatoriamente tiene que llover. Y no puede haber una lluvia, tiene que haber dos. La lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, ¿y por qué? Después Dios le dice, miren, si ustedes desobedecen, yo les mando lluvia temprana, lluvia tardía, pero si ustedes no me desobedecen, si ustedes me desobedecen, les cierro los cielos como de hierro, de bronce, y no va a llover. Entonces, ¿por qué Dios los lleva a esa tierra? Para que dependan de Él.
para que dependan de él, ¿no? Entonces, acá Dios los pone en Siquem, que significa lo que está en medio de los dos, de la espalda, para que se tiren para un lado o para el otro. Y no, y ellos entonces, no, nosotros vamos a servir a Jehová, y Josué le dice, ustedes son testigos, ustedes mismos son testigos de que ustedes han elegido a Jehová para servirle. Y ellos dijeron, somos testigos. ¿Y sabe lo que enterraron en Siquem? A que usted no sabe. Los huesos de José. Los huesos del profeta que profetizó que ellos iban a volver que ellos iban a ir a la tierra. Josué dijo, José, antes de morir, le dijo a sus dos hijos, júrenme que ustedes no van a dejar mis huesos aquí en Egipto, que se los van a llevar ustedes, porque ciertamente, le dijo a los hijos, ciertamente Dios los va a llevar a la tierra prometida que le prometió a mi abuelo, a mi bisabuelo, a mi abuelo, le prometió, y yo sé que van, por eso no dejen mis huesos acá en Egipto, llévenselo con ustedes. Y por 40 años en el desierto ellos cargaron con esos huesos. Por eso cuando Dios quiso destruirlos, por cabezones que eran, no los pudo destruir. ¿Por qué? Porque estaban los huesos del profeta. Y cuando Dios le promete algo a un profeta, no, Dios la cumple. Y ellos cargaron con esos huesos por 40 años. Cuando llegaron a Siquem, renovaron el pacto y ahí en Siquem enterraron los huesos de José. Y dice que enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró y ahora fíjense los nombres, que compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Ahora tenemos otro pedacito de información. Siquem es el lugar de decisión. Es el primer lugar donde ellos entraron, ahí renovaron el pacto con Dios, le dijeron que lo iban a obedecer, que lo iban a adorar, ahí enterraron los huesos de José como cumplimiento de que la profecía se cumple. Pero ahora hay otra información. Siquem era propiedad de Hamor, padre de Siquem. Este Hamor no era israelita, este era un cananeo. La gente de Siquem eran cananeos. Eran descendientes de Hamor, padre de Siquem. Entonces, entendamos por favor, Siquem estaba en el lugar de elección, pero todavía había gente que ellos no habían arrojado. Ahora estamos hablando de los años no de los años de Josué, de los años no, ahora estamos hablando ya llegamos al capítulo 9 de Jueces. Y todavía Israel no había desalojado a esta gente. Todavía había cananeos ahí en la tierra, cuando Dios no solamente les había dicho que los tenían que desalojar, pero ahora esta gente estaban ahí. ¿Saben por qué? Porque habían hecho un acuerdo con ellos, habían hecho una alianza con ellos. Y eso estaba totalmente prohibido. Entonces ahora miren esto es lo que me dice a mí, solamente mirando los nombres. Me dice que Gedeón tuvo un hijo con una mujer cananea. Se unió a una mujer cananea. Y tuvo un hijo cananeo, mitad israelita, mitad cananeo. Y por eso al chico, la mujer le puso, tu papá es rey. Porque era una mujer cananea. ¿Qué sabía ella de la ley de Dios? No sabía nada. Pero los israelitas habían hecho una alianza con este pueblo de Siquem. Y por eso, aquí ya hay que entender esto. Aquel que se une a alguien que Dios te prohíbe unirse, el fruto que va a salir no va a ser bueno. Yugo desigual.
yugo desigual. Yo no sé lo que andaba haciendo Gedeón por esos lugares. Lo que pasa es que tuvo un hijo con esta mujer que no tenía que haber tenido. Y entonces, esta gente en Siquem tenían un trato de paz con Israel. Y la conducta de los hombres de Siquem fue un problema para la gente de Israel. Y ahora fíjese esto. ¿Quién era el que levantaba jueces en Israel? Dios. Aquí Abimelech se levanta a él mismo. Estos son los frutos ahora de cuando se mezcla. Ustedes saben algo de la ley, de la Torá. La Torá, por ejemplo, tiene un montón de leyes raras. Te dice que, por ejemplo, no puedes mezclar semillas. Si vas en un terreno, vas a sembrar un tipo de semilla, no se podía mezclar trigo con esto, con el otro, no se puede. Dios le dijo, no, tiene que ser una semilla y tienen que sembrar por 7 años, después la tierra tiene que descansar 1 año y después si quieren cambiar de semilla, empiecen otra cosecha nueva, otro sembrado nuevo. Por ejemplo, los sacerdotes no podían mezclar lino con lana, la ropa de lino, y no le podían poner lana, tenía que ser lino. Entonces, en la Torá hay leyes que te dicen algo. Algunas cosas no se pueden mezclar. Porque los que mezclan se están buscando un problema. ¿No? Ciertos tipos de animales no se pueden mezclar. Porque lo que se produce un caballo y un burro lo que produce es una mula y la mula después es estéril, no produce nada. Bueno, todo esto, esa es una ley para el pueblo de Israel, pero no ve que esa ley no era una ley simplemente de no mezclar semillas y animales, no, era una ley de no mezclarse con los pueblos de la tierra. Y Gedeón se mezcló. Y entonces Abimelech, que vivía con su papá, Gedeón se lo llevó a vivir con él. Él dice que se va a Siquem, en la ciudad de su mamá, y busca el apoyo de sus familiares, los familiares de su madre, para que ellos convenzan a todos los ciudadanos de Siquem que él tenía que ser el rey. Bueno, él está cumpliendo con el mandato, con el significado de su nombre. Y esta es la propuesta de Abimelech. Le dice, yo los ruego, versículo 2, que digáis a oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Es decir, como Gedeón había tenido 70 hijos, entonces los que estaban gobernando, ¿no?, en representación de Gedeón, eran los 70 hijos. Y él era el número 71 capaz. Pero él no podía gobernar, porque él no era hijo legítimo. Entonces ahora va y le dice a los de Siquem, miren, ¿ustedes qué prefieren? ¿Que todavía lo siguen gobernando los 70 hijos de Gedeón, de Jerobaal, mi papá? ¿O que los gobierne uno? Mejor uno, porque uno es más simple que 70. Es decir, una monarquía sería mejor que una oligarquía. Y también un gobernante de acá, de ustedes, sería mejor, porque buscaría se preocuparía por los intereses de ustedes. Y por eso él dice, yo soy hueso del mismo hueso, ¿no? Le suena como que, le suena familiar esto de congraciarse con gente, porque uno dice, soy hueso de tu hueso, y yo soy de tu barrio, y yo entiendo todo, y yo tomo mate, y yo toco la guitarra, y yo soy de esto, y yo soy de lo otro. Usan siempre las mismas tácticas. Entonces él dice, es mejor centralizar el poder.
de tener a los 70 hijos de Jerobal, y llama a su papá Jerobal, no lo llama Gedeón. Y hablaron entonces sus hermanos, sus medio hermanos, sus hermanastros, con a los oídos de todos los de Siquem, todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían, este es nuestro hermano, es de nuestro barrio. Y dice, escúchenme bien ahora, ustedes saben que en la Biblia no hay detalles insignificantes. Todos los detalles tienen un significado. Y mire lo que dice. Y le dieron 70 ciclos de plata. 70. Fíjense que esta gente, bueno, le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal Berit. Baal es el dios Baal, señor, y Berit significa pacto. Entonces el dios que ellos estaban adorando era el señor del pacto, con los cuales estos 70 ciclos, Abimelech alquiló hombres ociosos, que significa vacíos, vacío de toda moralidad, vacío de todo principio, de todo respeto, y vagabundos. Y la palabra está mal traducido. Vagabundo significa imprudente, insensato. Es decir, la palabra vagabundo significa eran una manga de locos que no le importaba lo que hacían, que le siguieron. El templo de Baal Berit financió el golpe de Estado. Es decir, cuando se metió el sistema religioso en el asunto. En Siquem, en el mismo lugar donde Israel había renovado el pacto con Jehová, en el mismo lugar donde enterraron los huesos de José, ahora en ese mismo lugar hay otro dios de pacto, Baal Berit. Estos 70 ciclos, fíjese las cantidades. Con estos 70 ciclos, él contrató a mercenarios. Mercenarios que se venden al mejor postor, ¿no? Y fíjese el significado. ¿Cuántos hijos tenía Gedeón? 70. ¿Cuántos ciclos le dieron? 70. El precio de la muerte de cada hijo de Gedeón es un ciclo de plata. Un shekel. Esa es la moneda de Israel en el día de hoy, el shekel. Un ciclo. Para que ustedes se den cuenta de del valor de un ciclo. Por ejemplo, Abraham compró el lugar para enterrar a la esposa y él mismo. Todo ese terreno le costó 400 ciclos de plata. Un terreno grandísimo. Un esclavo costaba 30 ciclos, ¿no? Es decir, 70 ciclos de plata no era mucho dinero, pero era bastante. Y dice que viniendo a la casa de su padre, en Ofra, mató a sus hermanos. Ahora, escúchenme bien, mire cómo los mata. Otra vez, significado. Mató a sus hermanos, los hijos de Jerobal, 70 varones. Pero mire cómo los mató. No los mató en una pelea. Los mató sobre una misma piedra. ¿Qué significa que los mató sobre una misma piedra? Eso significa que él no los mató primero. Los aprisionó. Los engañó y de una manera u otra los aprisionó. Y eso implica que los capturó primeros. Y después los ejecutó. Este crimen fue horrible. Horrible. Pero fíjese dónde fue, sobre una piedra. Porque este hombre, Abimelech, lo que hizo no fue simplemente una matanza, hizo un sacrificio. Porque lo mató sobre una piedra. Esto es lo que pasa cuando alguien se mete con la persona equivocada, cuando alguien se une a la persona equivocada.
Gedeón se unió a una concubina de Siquem, que era una cananea, tuvo un hijo, la madre le puso como nombre Abimelech, y mire el fruto que sale. Abimelech ahora es más parecido al Gedeón que se mataba por venganza, ¿se acuerdan? Pero a Abimelech le faltaba algo que tenía Gedeón. Gedeón tenía fe en Dios. Y Abimelech es un monstruo ahora. Se juntaron los de Siquem, ahora, se juntan los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelech por rey. Y fíjese ahora, en español está mal traducido, pero dice cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Literalmente la palabra llanura es la palabra encina. Era una encina, como un árbol, en Siquem. Esta encina donde ungieron a Abimelech tenía un significado especial. ¿Sabe quién se le apareció en una encina en Siquem? Se le apareció a Abraham. Abraham estaba ahí, estuvo ahí. Dice que Jehová se le apareció ahí, en la encina, en Siquem. Jacob sepultó a sus ídolos haciendo un pacto de adoración con Dios en la encina de Siquem. Josué levantó una piedra como testigo del pacto con Jehová en Siquem. Y ahora, debajo de este árbol, se unge a un rey asesino que adora a Baal Berit, al Señor del pacto. Claro, dice que mataron a los 70, pero se escapó el nene, el nene de Gedeón, el chiquito, se escapó, Jotam. Y se lo dijeron. Y se fue, y ¿sabe dónde se puso? Mire dónde se puso. Se fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Gerizim de un lado, Ebal del otro. En el medio estaba Siquem. Gerizim es el monte de la bendición. Ebal es el monte de la maldición. Cuando Josué le dijo, ¿a quién van a elegir? Elijan de qué lado. Todos se fueron para el lado de Gerizim. Y ahora Jotam está en el monte Gerizim, es decir, él está en el monte de la bendición, porque del otro lado estaba el monte de la maldición, y en el medio estaba Siquem. Y alzando su voz, ¿ustedes entienden el significado de todo de toda esta historia? Todos los lugares donde se paran, donde hablan, cuándo matan, dónde... ¿Entienden? Esto es todo muy profético. Y dice que alzó su voz del monte Gerizim y les dijo, oídme varones de Siquem, y así os oiga Dios. Entonces a Jotam ahora, ¿qué le toca? A Jotam le toca vengar la sangre de sus hermanos. Pero no los puede atacar directamente porque él está solito. Por lo tanto, ¿sabe lo que hace? Los maldice. Los maldice. Pero él no toma responsabilidad de la venganza. Él hace a Dios responsable por la venganza. Y expresa esta maldición contando una fábula. La fábula, los personajes de esta fábula son árboles. Y entonces ahora se la voy a leer. Dice que fueron una vez los árboles, todos los árboles, a elegir el rey sobre sí, y le dijeron primeramente al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo le dijo, no, he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres. No se olvide que el aceite de oliva era usado en la adoración, en el servicio a Dios, y también era usado para ungir a los sacerdotes. Y dice, yo voy a dejar esto para ser el más grande de los árboles. Para mí eso es muy inferior. Y dijeron a los árboles a la higuera, anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre todos los árboles.
Y le dijeron los árboles a la vid, pues entonces ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, he de dejar mi mosto, el vino nuevo, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y entonces todos los árboles le hablan a la zarza y le dice, anda tú y reina sobre nosotros. La zarza no produce nada, no es útil, no produce nada útil. Y entonces la zarza le dijo, sí, cómo no, si ustedes me hacen rey, ustedes pueden venir y se pueden abrigar bajo mi sombra. ¡Qué ridículo! La zarza no le puede dar sombra a nadie, es un arbusto. Y entonces Jotam, que pobrecito, ¿no? A Jotam ahora le toca vengarse. Entonces le dice, y si yo no le doy sombra, mire lo que dice, si yo, la zarza, y si yo no le doy sombra, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. ¡Qué exageración! Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, si ustedes han hecho bien, mataron a mis hermanos y proclamaron a... Si ustedes han hecho bien, si ustedes han actuado bien con Jerobaal y con toda su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos. ¿Por qué? Mi papá peleó por ustedes y expuso su vida para librarlos de los madianitas. Pero ustedes hoy se han levantado contra la casa de mi padre, habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una piedra, y habéis puesto por rey a los de Siquem y a Abimelech, hijo de su criada. Le dice, hijo de su criada. Y ese es el hermano de ustedes. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y el goce de ustedes. Dice, diviértanse con él, que les vaya muy bien y que le vaya bien a Abimelech. Y si no, si ustedes no obraron bien, que salga fuego de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Le profetizó. Y se cumple la profecía. Después que Abimelech hubo dominado, versículo 22, dominado sobre Israel. Fíjese lo que dice, no lo lea tan rápido, porque él empezó en Siquem. Pero ahora dice que en 3 años, él dominó sobre Israel. Eso significa que de Siquem, él extiende su dominio sobre toda la nación. 3 años. Y ahora se mete Dios en el asunto. Envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. ¿Se acuerdan lo que Dios le hizo a Saúl? Que le envió un espíritu malo de parte de él. Dios hace eso. ¿Pero por qué? Porque aquí había sangre, había pecado, había odio, había contienda. Y entonces Dios dice, está bien. Le manda un espíritu malo. Y dice, le envió un espíritu malo entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, sus propios hermanos, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Baal, de Jerobaal, y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. ¿Ves? Este espíritu malo es un contraste con el espíritu de Jehová que había venido sobre Otoniel, que había venido sobre Gedeón, que venía sobre los jueces que estaban bajo el gobierno de Dios. Este no está en el gobierno de Dios. Y cuidado, que aquí hay una lección muy importante. El que no está bajo el señorío de Cristo está expuesto a cualquier objeto volador que anda por ahí. Cualquier objeto volador no identificado. El que no está bajo la cobertura, el que
y yo no estoy hablando del que comete errores, no, el que literalmente se rebela contra el gobierno de Dios en su vida, como hizo este hombre, ahora está expuesto a estas cosas. Y viene este espíritu malo y ahora todo el mundo se le pone en contra. Los que lo habían ayudado, los que lo habían ungido como rey, ahora se le ponen en contra. Y como Jotán había previsto, los de Siquem traicionan a Abimelech. Y el fuego comienza a salir de la misma gente de Siquem, como profetizó Jotán. Y dice que los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes, porque no se olviden que ellos estaban entre los dos montes, acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Estos montes estaban en un lugar muy estratégico. Si el que quería viajar del este al oeste, es decir, del desierto de donde hoy está Jordania, donde está Irak, si vienen del desierto y quieren llegar al mar Mediterráneo, tienen que ir del este hacia el oeste, del oriente hacia el occidente, y tienen que pasar por ese lugar, ese valle. Era muy difícil, ese terreno. Entonces, como venían caravanas, tenían que pasar por en medio de esos dos montes, por el valle de Siquem. Y dice que pusieron ahí a gente que los robaba, y todos los que pasaban junto a ellos por el camino los robaban, y le dijeron a Abimelech. Abimelech era el rey, estaba a cargo de la policía, del ejército. Y entonces ese valle entre los montes de Ebal y Gerizim era un sitio estratégico, era el lugar donde se habían hecho tantas cosas buenas, y ahora hay crimen en esos lugares. Hay crimen. Era un paso muy angosto, yo he estado ahí, no es un valle muy grande. Y ellos robaban y se enriquecían, y aparentemente la gente en aquel tiempo hacía esto porque los reyes le cobraban impuestos muy altos y la gente se tenían que rebuscar para pagar los impuestos. Y estos entonces, sí, porque escúcheme bien, esta gente, cuando alguien es malo, aunque tenga camaradas, aunque tenga amigos, tarde o temprano le va a hacer mal hasta a sus hermanos y amigos. Esto está escrito en la Biblia. No se rían, no se rían. No se rían porque ustedes, yo sé lo que están pensando y tienen razón. Amén. Y entonces Abimelech, que es el rey... ¿Cómo? Ahí vamos, ahí vamos. Y entonces, como Abimelech ya no vivía más en Siquem, la gente de Siquem se piensa, no, este está lejos, no nos va a decir nada. Pero alguien los delató. Y alguien va y le dice a Abimelech. Y mire lo que dice, versículo 26. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con sus hermanos. Mire esto. Le quiero decir algo. Obed significa siervo. Ebed es una letrita nada más. Significa esclavo. Entonces este se llamaba Gal, hijo de un esclavo. Vino con sus hermanos, vinieron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él confianza. Este tipo lo que hizo fue, no, le dijo lo mismo, yo los defiendo, no se hagan problema que yo los defiendo. ¿Y qué hicieron? Hicieron una cosecha de uva, hicieron una fiesta pública, se emborracharon todos, y los de Siquem maldicen a Abimelech en el templo de su Dios. El mismo templo donde lo ungieron, el mismo templo donde le dieron el dinero. Todo eso, es decir, ¿sabe lo que a mí me dice esto?
a ver cómo se lo digo, el reino de las tinieblas, en el reino de las tinieblas no hay fidelidad, no hay honra. En el reino de las tinieblas es todo traición, dolor, pelea, destrucción. Ahí no hay compañerismo. No, 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 no. No, no, no. ¿Por qué se piensan que cuando Jesús echa fuera a los demonios que tenía el Gadareno, ¿se acuerdan lo que le dijeron los Gadarenos? No, 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 no. No, 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 cuidado, no, 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 saques de acá. Y Jesús le dijo, ¿y dónde? No, mándanos al agua. Pero de donde salimos no queremos ir. Una vez Jesús dijo, los envía a lugares secos. ¿Sí? Ellos no quieren volver, por eso siempre están buscando un cuerpo donde meterse. Porque el reino de las tinieblas es un reino de terror. Terror. Yo tengo un querido amigo mío que es pastor hoy. Y él anduvo en brujerías de alta categoría. Y la bruja que tenía él sobre su vida lo hizo millonario. Lo hizo millonario. Él tenía 4 concesionarios de automóviles y lo hizo millonario. Él era rico. Pero sabe que ese trato se termina, tarde o temprano se termina. Porque él empezó a sentir infelicidad, empezó a sentir dolor, empezó esto, y le fue... ¿Por qué? Y porque la meta del reino de las tinieblas es hacerte dependiente. Y ustedes saben bien, los que conocen un poquito de esto, es que uno va a un brujo y te ayuda y te ayuda y te ayuda. De repente se le terminó el repertorio. Y entonces este brujo te dice, tenés que te mando a otro brujo. Y van de lugar en lugar. Y después un espíritu te ataca y el otro brujo dice, no, tenés que venir acá porque yo te tengo que proteger. Y ahí la gente termina toda atada. Bueno, acá pasó lo mismo. El mismo templo de Baal Berit, en el mismo templo donde le dieron la plata, donde lo hicieron rey, todo eso, ahora lo maldicen. Lo maldicen. Y Gaal es un demagogo, lógicamente, pero esa demagogia es una manifestación de la justicia de Dios, porque Dios es el que está detrás de todo esto. Dios ahora quiere hacer justicia. Y ahora los mismos argumentos que Abimelech usó, ahora este muchacho los usa en su contra. Y ahora Gaal señala a Abimelech y le dice, no, escúchenme, ustedes eligieron a este muchacho, que es hueso de nuestro hueso. No. Este es medio hijo de Gedeón. Este no es de nosotros. Quiero terminar acá porque mañana seguimos. Una persona que conoce al Señor y después abandona los caminos de Dios, tiene experiencias muy únicas. Primeramente, los pródigos, los hijos pródigos, los que se van de la casa del padre. Después de muchos años de estar en el ministerio, de hablar con mucha gente así, te voy a decir, son los pecadores más infelices que hay en la tierra. Porque no pueden disfrutar su pecado. No pueden. Porque Dios los está peleando, le está peleando por todos lados. Es decir, el pecado los tira para acá y ellos ya conocen la verdad. Y entonces Dios los tira para allá. Es como que los están bajo una presión tremenda. ¿Por qué? Y porque de un lado tira para allá y el otro lado tira para allá. Y entonces no pueden disfrutar su pecado. Pero una cosa que el diablo sabe, y la gente saben, cuando ven a alguien que fue creyente y que ha sido creyente y ha caminado con Dios, no se creen que lo van a recibir con los brazos abiertos. No. Por eso la fidelidad a Dios
La gente habla de, no, eh, de tantas cosas. Hay que buscar esto, hay que buscar lo otro, y que Dios te quiere dar esto, y Dios te quiere dar esto. Y amén. Busquen todo de Dios. Pero te voy a decir algo que verdaderamente sirve. La fidelidad. Vamos a serle fieles a Dios. Fieles a Dios. ¿Quieren que le diga algo? Hay muchos testimonios de hombres y mujeres que levantaron muertos, que sanaron enfermos, pero al final terminaron todos mal. ¿Saben por qué terminaron mal? Porque no eran fieles. No eran fieles. Oh, tuvieron grandes campañas, levantaron a gente de la silla de rueda, pero no fueron fieles. Aquí, cerca de mí, cerca de donde yo estoy, hubo un gran hombre de Dios. Se llamaba A. Allen. Poderoso. Poderoso. Pero ¿sabe cómo terminó? ¿Sabe cómo murió? En un hotel, tomando calmantes y tomándose una botella entera de whisky. Claro. ¿Y por qué? Y porque el hombre tenía problemas. No fue fiel. No me digan a mí que alguien puede levantar a gente de la silla de rueda y no pueden vencer su depresión, sus preocupaciones, sus tentaciones. Y la tentación y la presión lo llevó a tal manera que se suicidó. ¿Suicidó? ¿Es serio? La fidelidad a Dios, serle obediente a Dios, en el reino de Dios, es lo más importante. En nuestro caminar diario, la fidelidad, serle fiel a Dios, serle fiel a su palabra, serle fiel a nuestros seres queridos, ser fiel, ser fiel, ser fiel. A lo mejor, y ustedes saben cuál es la promesa, ¿no? Sé fiel hasta la qué, hasta la muerte, y yo te daré la qué, la corona de la vida. Qué lindo. Te daré la corona de la vida. La fidelidad. No es cuánto y sí, la fidelidad, la fidelidad. Nosotros vemos acá a esta gente que no fue fiel. Hicieron grandes obras, grandes hazañas, pero al final, fíjese lo que producen, lo que produce. Ah, y le vengo a dar una noticia. Esto no se termina ahora, esto se empeora. Porque ahora, después de esto, viene un hombre llamado Jefté. Y pobrecito Jefté. Qué desastre. Por ser muy celoso, hace un pacto que después tuvo que cumplir. Bueno, nos despedimos hasta el día de mañana, martes. Yo sé que ustedes